Canarias se manifiesta en contra de la subida del precio de la luz, el gas o el combustible. En todas las islas se han celebrado manifestaciones o concentraciones este miércoles, por lo que sindicatos y varias asociaciones consideran un abuso. Exigen al gobierno del Estado medidas urgentes para paliar los efectos de esta subida. Obligar al gobierno de España a negociar en Europa pues parar la especulación que se está dando con la energía, que dejen de que el gas sea la referencia del precio de la energía. Hola, buenas noches. Casi 100.000 personas permanecen atrapadas en Mariupol bajo el bombardeo ruso, según el presidente de Ucrania. Mientras los combates se intensifican también a las afueras de Kiev. Y allí está nuestro compañero Nicolás Castellano, enviado especial de la cadena SER. Nicolás, una guerra que dura ya 28 días. Hola Pilar, buenas noches. Sí, a unas horas solo de que se cumpla el primer mes de esta guerra, de la segunda fase de la guerra de Rusia contra Ucrania. Recordemos que empezó en el año 2014. Lo cierto es que los rusos no avanzan al ritmo esperado. Siguen atascados en Mariupol, donde ya combaten cuerpo a cuerpo, ocupan ya la mitad de la ciudad y continúan 100.000 personas atrapadas. 4.000 han salido en las últimas horas en corredores humanitarios. Mientras aquí en la capital, las tropas siguen ancladas a 20 kilómetros del centro, pero cada vez son más audibles las explosiones de los misiles. Alimentos, material sanitario, ropa son algunos de los productos básicos que Canarias enviará a Ucrania. Hoy hemos estado en una de las colectas de la asociación Dos Tierras, Dos Soles, en colaboración con los comercios locales. Animan a todos a donar. También preocupa la situación en el Sáhara. Pedro Sánchez está de visita a Melilla y allí esta tarde ha dicho que España quiere iniciar una nueva etapa en las relaciones con Marruecos. No solamente estamos cerrando una etapa de crisis con el Reino de Marruecos, sino lo que estamos haciendo es sentar las bases para una relación reforzada con un país tan importante, no solamente en términos geográficos, sino también en términos de lucha contra la inmigración, de lucha también y cooperación contra el terrorismo. Continúa el debate de la nacionalidad canaria en el Parlamento de Canarias, aunque esta tarde sus señorías no han estado. En la Cámara preparan, Jorge Benítez, las propuestas de resolución para mañana. Pues mañana mucho más tranquila en el hemiciclo, en la segunda jornada del debate de la nacionalidad canaria. Hoy por la tribuna han pasado todos los socios de gobierno que no han dudado en apoyar el discurso del presidente Ángel Víctor Torres. Y hoy les mostraremos unas imágenes y un hobby que llega a ser deporte de riesgo. Alturas de más de 4 metros que los amantes de slackline no dudan en desafiar, atravesando espacios entre acantilados o árboles solo sobre una cuerda de nylon. Esta tarde hemos asistido a un taller sobre esta técnica, se lo contamos en un momento. En Ucrania, más de 3,5 millones de personas han tenido que dejar el país a causa de la guerra. Un conflicto que no solo se vive en el frente. Polonia ha decidido expulsar hoy a unos 45 diplomáticos rusos y en Moscú se ha producido la primera dimisión de un alto cargo cercano a Putin. Es Isasia, al otro lado del río Danubio, en territorio rumano. Aquí atraca cada día este transbordador cargado de refugiados desde Ucrania. No tengo pronósticos optimistas para nuestro futuro. Creo que Ucrania como país dejará de existir. Estoy muy triste por lo que está ocurriendo. Nunca lo hubiese imaginado, asegura esta mujer. Solo quiero que todo termine porque los niños en el siglo XXI no deberían ver nada de esto, afirma esta otra refugiada. Según la Fiscalía ucraniana, al menos 79 niños habrían muerto en el país a causa de la guerra desde el pasado 24 de febrero. Mientras, Zelensky ha pedido en Francia que las empresas francesas se marchen de Rusia para no patrocinar su maquinaria de guerra. Pero el conflicto no solo se vive en el frente. La OTAN ha aumentado su presencia en la frontera oriental de la alianza con unas 40.000 tropas y espera poder desplegar 4 nuevas unidades de combate en Bulgaria, Hungría, Rumanía y Eslovaquia. Rusia también está notando las consecuencias del conflicto con la dimisión de Anatoly Chubais, uno de los altos cargos del entorno de Putin. Este jueves se reúnen los líderes europeos para analizar la nueva amenaza del Kremlin: cobrar el gas a los países no amigos en rublos.
No hay datos oficiales, pero según la ONU, el número de fallecidos en Ucrania se acerca al millar. Más de 120 son niños. Empieza a no haber, Nicolás Castellano, ataúdes suficientes. Sí, en Mariupol la morgue está absolutamente llena y no se están produciendo entierros por las bombas permanentes que el ejército ruso lanza sobre la ciudad. Pasa también en algunas zonas de Odessa, pero aquí en la capital, Pilar, se empieza a notar. ¿Por qué? Porque faltan ataúdes, no llegan del exterior porque las comunicaciones están rotas. Muchas morgues están llenas porque a las causas de muerte natural, a las causas de muerte por COVID, los ancianos que mueren solos en sus viviendas, llegan todos esos cuerpos del frente, mujeres, niños, soldados, cuyas cenizas se están acumulando también en el crematorio de la ciudad. Hay centenares de urnas de esas cenizas que las familias no reclaman, no llevan a enterrar por miedo a sufrir un accidente en algunos de esos entierros. En las últimas horas hemos visto en el crematorio central de aquí, de Kiev, cómo sonaban las metralletas y las explosiones, incluso cuando comparecía el alcalde de la ciudad después de este tercer día de toque de queda que ha acabado con el sonido de las bombas y que confirmaba el alcalde la muerte de otra persona en la caída de unos misiles. Vamos con esta historia. Viorel es un ucraniano residente en Canarias que viajó a su país el día que comenzó la guerra para visitar a su padre enfermo. Pudo regresar a las islas porque tiene problemas cardíacos, pero continúa en shock por ver el drama que está viviendo su país. En 15 días volverá para llevar suministros. Cuando están bombardeando colegios, hospitales, entonces cuando te estás dando cuenta que es en realidad una guerra. Empezaron a temblar las rodillas, las manos. Yo estuve 18 días, 18 noches, una tras otra, con toda mi familia, bajando al sótano y durmiendo en el sótano. Ayudé a pasar a unas mujeres con los críos y cogí el vuelo hasta Tenerife. Cuando bajé, comparar aquel mundo y este mundo no es posible. El ejército de Rusia es imparable. Si no se une todo el mundo, Europa, si no se pone codo y codo uno con otro, a este tío no se podrá parar nunca. Pero necesitamos ayuda de cualquiera, y cualquier ayuda sería algo increíble. El tejido empresarial de Gran Canaria se ha unido para mostrar su apoyo al pueblo ucraniano. Desde sus locales animan a la población a donar productos de primera necesidad como medicamentos y alimentos. La Asociación Ucraniana Dos Islas Dos Soles enviará todo el material a Ucrania durante los próximos días y agradece a la sociedad canaria todo su apoyo. Organizamos en nuestra cafetería un punto de encuentro para recolectar ropa, comida y medicinas, todo lo que nos iban informando en cuanto a las necesidades que requerían. Muchos voluntarios, cientos de voluntarios, gente de Canarias es muy solidaria y estamos sorprendidos de la ayuda que estamos recibiendo. Sí. Son 5 las consecuencias económicas más notables que está teniendo la guerra de Ucrania y Rusia, tanto en Europa como en España. Vemos de forma gráfica cuánto han crecido las materias primas y suministros en estas últimas semanas. La consecuencia más notable es el incremento del precio de los suministros, tanto de electricidad como de gas. Este último deja un sobrecoste en la factura de entre 46 y 136 euros mensuales y en la factura de la luz de más de 50 euros al mes. También el precio del carburante, el diésel, ha subido un 20% y la gasolina, su incremento se sitúa cerca del 15%, es decir, unos 22 euros más caro que lo que costaba hace solo un año. Le siguen los alimentos, los más perjudicados, los cereales. El trigo y maíz que España importa desde Ucrania ha sufrido un incremento de precios de hasta un 42%. Por otro lado, vemos cómo se ponen restricciones en la compra del aceite de girasol, algo que además desde la Organización de Consumidores y Usuarios aseguran que no está justificado. En general, el precio de los alimentos ha subido en el último mes un 0,8%, que repercutirá en un incremento anual del 5,6%. También otras áreas como la vivienda se verán afectadas con una demanda que podría retraerse tras este aumento del IPC y de determinados suministros
suministro. Otro retroceso importante lo hemos visto con la caída de las bolsas europeas, que podrían ser prolongadas en el tiempo si el conflicto se alargase. Y es que las previsiones de crecimiento no solo se verían afectadas en nuestro país, están frenadas, sino que además empeorarían a no ser que la Unión Europea sirva de nuevo como balón de oxígeno. La crisis provocada por el aumento del precio del gasóleo también está provocando malestar en el sector del transporte. En Canarias, los transportistas anuncian manifestaciones y paros si las administraciones no aprueban medidas que les ayuden a sobrellevar la escalada de precios. €1 con casi 33 céntimos cuesta este miércoles un litro de gasoil en esta gasolinera, casi 4 céntimos más que el lunes. Para el sector del transporte, en el que el carburante supone el 50% del coste diario, la situación aseguran que es alarmante. Que hay muchos empresarios, sobre todo pequeños, que necesita pagar por adelantado el combustible porque si no, no tiene crédito debido a su poco volumen y ya no tiene dinero para poder comprar por adelantado el combustible. Creen que a las administraciones les falta sensibilidad con el sector y por eso acordaron realizar manifestaciones motorizadas a las que podrían asistir 14.000 camiones y 4.000 guaguas en toda Canarias. Si no hubiera reacción por parte del Ejecutivo, a renglón seguido nos sumaríamos a la convocatoria nacional de paro también a nivel regional. Los efectos de esos paros en Península aún no se notan, por ejemplo, en esta terminal de mercancías del puerto de Santa Cruz de Tenerife. De momento no nos está afectando. En semanas próximas que pueda sentirse el efecto de la falta de movimiento de camiones en la península y entonces la llegada de contenedores al terminal puede ser. Un puerto santacrucero al que no está previsto que hoy llegue ningún barco de mercancías. Al igual que en muchos rincones de España, Canarias se manifiesta en contra de la subida del precio de la luz, el gas o el combustible. En todas las islas se han celebrado manifestaciones o concentraciones para pedir medidas urgentes con las que paliar los efectos de esta subida. Tengo las dificultades de pagar la luz, de que todo ha subido. Lo que noto sobre todo la gasolina. Sindicatos y colectivos han dado un golpe en la mesa ante la escalada de precios en la luz, gasolina o la cesta de la compra. La lluvia no ha impedido la movilización. Piden al gobierno que interceda para que el gas no sea el referente que marque los precios y conseguir así abaratarlos y proteger a las familias más vulnerables. Bajará el coste de la energía y por tanto bajará la inflación y bajarán los precios. Los consumidores, los ciudadanos consumen más del 10% de sus ingresos en la huella energética, o sea, en el consumo energético. Estamos hablando de pobreza energética. En Gran Canaria y Tenerife, con una asistencia menor de la esperada, Muy poca. se escuchó la reivindicación. Que mientras la gran mayoría sufrimos esta situación, no puede ser que haya quien saque tajada de esta desgracia. La acción fue secundada también en Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro, donde los bolsillos se resienten incluso más. Claro, El Hierro tenemos un problema, que tenemos la doble insularidad. Y al tener doble insularidad todo es más caro. Un efecto totalmente negativo, especialmente entre la población más vulnerable. Se ponga fin a los beneficios de las grandes eléctricas. El objetivo de estas movilizaciones es frenar un deterioro que los sindicatos ya consideran muy preocupante en las condiciones de vida de la ciudadanía. La Comisión Europea ha presentado este miércoles un paquete con distintas ideas para reformar el mercado energético, entre las que figura limitar los precios de la electricidad y el gas. Finalmente ha decidido dejar que los jefes de Estado europeos tengan la última palabra en la cumbre que se inicia mañana. Europa tiene un menú de opciones para abaratar el precio de la energía a corto plazo. Baraja crear una entidad que compre electricidad a precio de mercado, la revenda barata a los consumidores vulnerables y así compensar parte de los costes de producción a las empresas que generen electricidad con combustibles fósiles. También se plantea un precio máximo en el mercado mayorista de la energía. We have just presented proposals to jointly tackle one of our root causes of the energy crisis, and these are the high and volatile gas prices. Otra posibilidad es gravar los altos beneficios de las eléctricas que generan luz barata con las renovables, pero que sin embargo cobran el kilovatio a precio de la tecnología más cara. Todas estas medidas, si se aprueban, serían temporales y como pronto entrarían en vigor el próximo mes de mayo. Preocupa también lo que ocurra en el Sáhara. Pedro Sánchez ha insistido esta tarde en Melilla que el acuerdo con Marruecos cierra una etapa de crisis y sienta las bases de una relación entre ambos países para reforzar la cooperación comercial y económica, también en la lucha contra la migración y el terrorismo.
Hace escasas semanas hemos visto intentos de asalto por parte de mafias, de inmigrantes irregulares que pretenden simplemente saltar la valla y quedarse entre nosotros aquí en España. En segundo lugar, reforzar todo lo que tiene que ver con la cooperación en materia antiterrorista. Y en la sesión de control al Gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha dicho que la postura de España sobre el Sáhara está en línea con las resoluciones de Naciones Unidas. España tiene que dejar de ser un espectador y hablar internamente de la cuestión del Sáhara y jugar internacionalmente junto con el enviado especial para resolver una cuestión que dura 46 años, señorías. Y el Senado ha apoyado una moción del senador de la agrupación socialista Gomera, Fabián Chinea, en la que se pide un pacto de Estado que coordine el Gobierno y que permita que todas las comunidades autónomas puedan atender a niños y adolescentes inmigrantes no acompañados y así aliviar la situación que sufre Canarias, Ceuta y Melilla antes de final de año que se firme. Por tanto, urgimos un acuerdo específico para garantizar esos derechos que corresponden a los niños, a las niñas y a los adolescentes migrantes. Un acuerdo, como digo, que certifique nuestro compromiso con los derechos humanos. Pero no solo lo vetan, sino que además actúa el Gobierno de España vulnerando todos los acuerdos de legalidad internacional y las resoluciones de Naciones Unidas. Por tanto, lo que nosotros le pedimos es sí a la derivación de menores no acompañados por las comunidades autónomas, y esto lo dice claramente el Partido Popular, pero siempre que haya y se respete el acuerdo entre los dos países, España y Marruecos. La que está teniendo que asumir el atendimiento, y lo hacemos con orgullo, con sentido de solidaridad, de los menores inmigrantes no acompañados, no nos veamos correspondidos por la solidaridad de las demás comunidades autónomas y territorios de nuestro país, pero eso no lo puede imponer el Estado por ley. Tras el reciente acuerdo del Gobierno de España con Marruecos, se han reactivado las deportaciones de migrantes marroquíes. Varias ONG denuncian redadas raciales para llenar esos vuelos y avisan que muchas de estas repatriaciones pueden ser ilegales. A partir de este momento en el que un migrante pisa tierra canaria, las autoridades tienen 72 horas para deportarlo. Si entran aquí en un centro de internamiento, tienen 60 días. Tras un año con la frontera marroquí cerrada a las deportaciones, la mayoría lleva aquí mucho más de 2 meses. Las organizaciones de apoyo a los migrantes aseguran que la orden de devolución ha caducado. Tanto la Audiencia Provincial de Las Palmas como la Audiencia Provincial de Tenerife han dejado muy claro que una vez alcanzada la libertad, esos acuerdos de devolución han fenecido, con lo cual será necesario establecer todas las garantías para abrir nuevos expedientes de expulsión. Varios voluntarios denuncian redadas raciales. Lo definen como cacerías de personas con rasgos árabes en calles y parques de las islas, en busca de migrantes fuera del sistema a los que deportar. Eso está prohibido. Ya España ha sido condenada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por orientar sus búsquedas por perfil racial, porque cuando orientas tus búsquedas por perfil racial, estás diciéndole a la población que las personas de esa raza son sospechosas, que no hay que fiarse de ellos. Esto, palabras literales del Comité de Naciones Unidas, alienta la xenofobia. En Canarias hay 1.600 migrantes adultos acogidos en centros. Es el único dato que ofrece el Estado, que no aclara a cuántos se está deportando. El último acuerdo conocido con Marruecos, firmado en 2020, preveía 80 a la semana. Hoy en la segunda jornada del debate de la nacionalidad ha sido el turno de los partidos que apoyan al Ejecutivo Regional. Sobre la tribuna bastante más cordialidad, pero también alguna crítica al Gobierno, sobre todo centradas, Jorge Benítez, en la gestión de la autonomía del Sáhara. Pues mañana mucho más tranquila en el hemiciclo en la segunda jornada del debate de la nacionalidad canaria. Hoy por la tribuna han pasado todos los socios de gobierno que no han dudado en apoyar el discurso del presidente Ángel Víctor Torres, aunque Nueva Canarias y Sí Podemos Canarias han criticado cómo España ha claudicado ante Marruecos por la gestión del Sáhara Occidental. Por su parte, Agrupación Socialista Gomera ha insistido en la fortaleza del Pacto de las Flores, mientras que el PSOE ha hecho balance de un año bastante convulso en el que afirman que han apostado por todos los servicios sociales. Mañana, última jornada que arrancará a partir de las 9, cuando se debatirán y votarán las propuestas de resolución. Los socialistas han hecho balance de lo que ha supuesto este último año. Han analizado las incertidumbres a las que se ha enfrentado el Gobierno, superando una pandemia, un cero turístico y una coyuntura económica difícil. Hemos ido cumpliendo con el fin y único objetivo de que Canarias hoy esté en vías de recuperación.
con cero turístico, con pandemia, con volcán. 2.000 millones por vez primera en educación, sanidad pública 3.500 millones de euros, en dependencia tenemos más recursos, en discapacidad tenemos también más presupuesto. El PSOE deja patente el buen estado del Pacto de las Flores, un acuerdo que se sustenta en ambiciosos planes sociales como la Ley de Renta Ciudadana o el Plan Canarias Te Cuida. La defensa de los servicios públicos fundamentales, la sanidad, la educación, los derechos sociales, la diversidad y la igualdad. Y recuerdo que hace un año, en este mes, no teníamos los 1.144 millones de euros, que simboliza lo importante que son los acuerdos europeos. Prioridad ha sido, por ejemplo, la sanidad. Destacaron la reducción de las listas de espera y el proceso de vacunación contra la COVID. Hay que resaltar la relevancia y la evolución de ese plan Aborda puesto en marcha por el Gobierno con el fin de reducir esas listas de espera. Hay quien ha criticado que por qué se aprueban mañana en el Consejo de Gobierno suspender las restricciones cuando tenemos más casos positivos. El Ómicron tiene unas características específicas. La portavoz socialista destacó la capacidad de recuperación y reinvención del Ejecutivo, que tiene por delante un panorama mucho más optimista que el que deja atrás. Nueva Canarias ha destacado el éxito de la unidad política para hacer frente al COVID o el volcán de La Palma. Advierten que bajo ningún concepto permitirán que el Gobierno canario respalde la autonomía del Sáhara Occidental. Nueva Canarias será fiel a su socio de gobierno hasta el final, pero advirtió: no vamos a ceder ni un solo milímetro en los principios de defensa del pueblo saharaui, de la legalidad internacional, de las resoluciones de las Naciones Unidas. No permitiremos que esa sea la posición, bajo ningún concepto, del Gobierno de Canarias. Que esto se tiene que explicar, que el presidente del Gobierno de España lo va a explicar el 30 de marzo, que lo hará esta tarde el ministro de Exteriores y que también, y lo he pedido, lo tienen que explicar en Canarias. También pidieron la creación de una política propia en materia migratoria. El Gobierno de España, de una vez por todas, cumpla con nuestro Estatuto de Autonomía y el artículo 144.3 y nos dé voz en todos los espacios donde se trata la migración que pueda afectar a Canarias. Espero que se aprenda de este drama que se está viviendo para que la respuesta a quienes sufren también de conflictos bélicos en África o en otros puntos de Europa tengan idéntica respuesta en el futuro. Hasta ahora se ha fracasado en conseguir esta activación de la directiva europea. Pero sobre todo destacaron la necesidad de seguir con unidad política. He tenido una unidad de acción hasta ahora, hablo del COVID de La Palma, extraordinaria. Y apelo a esa unidad ante uno de los retos, y esperemos que se quede solo, como decía antes, en un nuevo orden mundial, como puede ser la guerra de Ucrania. Con estabilidad política, que creo que también eso es en estos momentos fundamental, es clave para la mejor respuesta ante las circunstancias presentes. Nueva Canarias destacó de esta legislatura llena de adversidades una respuesta realista del Gobierno. Sí Podemos Canarias ha pedido que el Parlamento fije una postura consensuada sobre el tema del Sáhara. También ha reclamado una reforma fiscal que sirva para redistribuir la riqueza y combatir una gran asignatura pendiente, la pobreza. Primera intervención de Sí Podemos Canarias dirigida al Partido Popular y a su petición de que abandonaran el Gobierno. Le aseguro que esas afirmaciones no me quitaron el sueño. Es evidente que para usted somos la única oposición real a sus propuestas políticas. Sin embargo, hay algo que confesó sí le quita el sueño. Seguimos teniendo unos índices inasumibles de pobreza. Una de las pocas críticas en el discurso de Marrero. La otra, el conflicto del Sáhara, una decencia histórica, dijo que espera vuelva a arrancar una postura unánime del Parlamento. Reiteramos nuestro desacuerdo con el presidente Sánchez, poniéndose de rodillas ante los chantajes de la monarquía alauita, que unas veces amenaza con droga, terrorismo o inmigración, y otras declara su afán expansionista hacia el archipiélago canario. Habrá resoluciones y haré lo mismo que hice en el año 21 con mi voto en este Parlamento. También se refirió Marrero a la aplicación del catálogo de vestigios franquistas incluido en la Ley de Memoria Histórica. Es incomprensible que en nuestras calles tengamos a estas alturas una escultura de un dictador genocida y que un alcalde como el de Santa Cruz de Tenerife siga buscando excusas y resquicios legales para no cumplir con la ley. El catálogo no hay que hacer otra cosa que aplicarlo. Lo que tenemos que hacer es retirar todos los vestigios de la dictadura. Para Sí Podemos Canarias es necesario realizar una reforma fiscal progresiva, crear un centro de excelencia sobre vulcanismo o perfeccionar el REF orientado a la creación de empleo.
Concluye en su turno Manuel Martín. La agrupación socialista Gomera ha reclamado al Gobierno que impulse un cambio legal para que en las demás comunidades autónomas acojan a los menores extranjeros no acompañados. Casimiro Curbelo ha asegurado que seguirá formando parte de un ejecutivo que ha gestionado el peor momento de la historia reciente de Canarias. La agrupación socialista Gomera ha pedido cambiar la ley para distribuir entre las comunidades los menores extranjeros no acompañados. Deberá plantear una vez más la gravedad de este problema en otros términos que hasta ahora no se han utilizado y pasan por las modificaciones legislativas, si no hubiera solidaridad, porque parece que no la va a haber. Ha destacado la labor del Gobierno en una legislatura en permanente crisis. No ha existido en la historia de Canarias un tiempo peor con un mejor gobierno. Es verdad, yo creo sinceramente, con todos los defectos que no hemos podido tener, y lo digo como presidente, un mejor gobierno. Y no porque esté yo en ese gobierno ante las adversidades que hemos tenido. He escuchado que estamos ante un pacto que es papel mojado. Incluso han pedido que lo abandone. Señorías, les adelanto que me siento libre y me siento firme y sin ningún perjuicio para seguir apoyando a este gobierno y a trabajar por Canarias. Ahora una situación económica difícil, pero que no quede duda que este gobierno hará todo lo posible para entregar una Canarias mejor que la que cogimos y exigiremos, estemos o no en el gobierno, que el futuro gobierno de Canarias haga también lo mismo. Curbelo ha criticado que el Gobierno de España no haya consultado a Canarias para cambiar su posición sobre el Sáhara, pero ha aclarado que no está en contra de ese giro en la política exterior. A partir de mañana, jueves, estas son las restricciones que quedarán sin efecto. Los aforos vuelven a ser del 100% en todas las actividades y los establecimientos podrán recuperar el horario que tenían antes de la pandemia. No habrá límite en el número de personas que se puedan reunir, ni tampoco en el aforo de los centros sanitarios. Se podrá bailar en discotecas y bares y vuelve la celebración de los eventos populares. Buenas previsiones para el turismo este verano. Las compañías aéreas han aumentado un 9% las plazas para esos meses en las islas. La pandemia o el conflicto ruso en Ucrania no han mermado por el momento, Yurena Goya, esas previsiones de movimientos en los aeropuertos. Sí, a pesar de la incertidumbre generada por la evolución de la pandemia, por el conflicto de Ucrania o por la subida de los precios del combustible, las aerolíneas han programado un 9% más de plazas que en 2019 para este verano en Canarias. La red de aeropuertos de AENA a nivel nacional contará con 215 millones de asientos para este verano, lo que supone un incremento del 1,6% con respecto a la época de prepandemia. En Canarias también son buenas cifras, se espera se superen los 31 millones de asientos. Por aeropuerto, Gran Canaria se sitúa a la cabeza con una subida del 3%, seguida de Tenerife Sur y Lanzarote con 7 y 5 millones de asientos respectivamente. Un aumento de plazas que está dirigido al mercado nacional, Reino Unido, Alemania o Italia. El proceso de estabilización del empleo público al que tendrán que hacer frente las administraciones ya está en marcha. Tienen hasta finales de 2024 para aplicar la ley que España se ha comprometido a cumplir y que trata de reducir la temporalidad del personal laboral. Casi un 30% de los empleados públicos en España tienen o han tenido un vínculo de temporalidad con la Administración, una situación que ahora trata de regularizarse con la aplicación de la nueva normativa. Lo que tenemos que intentar es que el paradigma del funcionario interino se acabe en el siglo XX con esta ley y que a partir de ahora el paradigma sea que las personas que desarrollan los servicios públicos en las condiciones de funcionario de personal laboral tengan la estabilidad que es importante para desarrollar esos servicios. El cambio debe realizarse con mucha solvencia jurídica. 1 de enero del 2018, pues aquellas personas que ya tuvieron una relación laboral indefinida o interina, indefinida no fija o interina, pues accederán bajo un sistema de concurso-oposición. Mientras que aquellas que ya llevan una relación temporal y desempeñando de manera interrumpida, pues sus funciones antes del 1 de enero del 2016, pues accederá en base a un concurso de mérito. La nueva normativa debe estar aplicada en su totalidad antes de finales de 2024.
Y durante 2 horas, agentes de la Policía Canaria se han concentrado en los alrededores del Parlamento esta tarde para pedir mejoras en sus condiciones laborales. Solicitan sobre todo tener los mismos derechos que el resto de empleados públicos. Unas concentraciones que continuarán, dicen, hasta que logren sentarse a dialogar con la administración. Proyecto de 1.700 agentes ponga sobre la mesa una relación de puesto de trabajo con todos esos agentes para saber qué funciones vamos a ocupar, y lo que no ocurre es lo que pasa ahora, que el jefe cambia a las personas de un lado a otro sin ningún tipo de criterio, perjudicando el desarrollo profesional de cada uno de los policías que lo componen. UGT asegura que con la reforma laboral han logrado unas pensiones más justas en las que no se recortan derechos y mantienen el poder adquisitivo. Se garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas en la actualidad, el acceso a la pensión de los futuros pensionistas y, sobre todo, el apuntalamiento del sistema público de pensiones. Ahora podemos decir y dar a la ciudadanía la tranquilidad, a nuestros delegados y delegadas, que lo puedan explicar cómo van a ser sus pensiones y, sobre todo, que sus pensiones están aseguradas para los próximos 50-70 años. Tras casi una década sin ellas, la capital de la Isla del Hierro volverá a tener una promoción de viviendas de protección oficial. Se espera que en julio de este año puedan ser entregadas las 24 nuevas casas. Un proyecto que comenzó en 2019 con una inversión del Gobierno de Canarias superior a los 2,7 millones de euros. El próximo mes se realizará el sorteo para la adjudicación directa entre aquellos vecinos que cumplen con los requisitos para acceder a las viviendas. Se han dividido en diferentes grupos. Por un lado, pues para familias numerosas, hay 2 viviendas para personas con dificultades de movilidad y otras pues para familias monoparentales. Un poco se ha intentado pues abarcar pues un alto espectro de los vecinos de nuestro municipio. En La Palma, Cruz Roja ha iniciado un proyecto para rehabilitar viviendas afectadas por la erupción volcánica. Se podrán beneficiar de esta ayuda las familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad y cuyas viviendas hayan sufrido daños estructurales debido a los movimientos sísmicos o acumulación de ceniza. El programa cuenta con un fondo total de 155.000 euros. Que los arquitectos y aparejadores vayan y hagan una valoración personalizada a través de un informe. En este informe se nos comunica a Cruz Roja cuáles son los daños reales de la vivienda en concreto y luego Cruz Roja colabora con una aportación económica a las personas más vulnerables. El Ayuntamiento de Tazacorte ha invertido 1.800.000 euros en la compra de varias parcelas en las que se podrán construir hasta 168 viviendas. La extensión de terreno es de unos 4.000 metros cuadrados y está ubicado en el centro del municipio palmero. Las primeras 38 viviendas cuentan ya con un proyecto redactado. La parcela de 900 metros cuadrados al día de hoy cuenta con proyecto para la edificación de 38 viviendas y la otra parcela de 2.842 metros, aunque no cuente con proyecto, eso es lo que queda a disposición de la Consejería y del Instituto de Vivienda si así lo estima conveniente, ¿no? La venta de su vehículo en Internet derivó en una estafa a través de Bizum. La víctima fue engañada utilizando el servicio de petición de dinero a través de esta aplicación. Silvia Pérez. Sí, la persona estafada se fió del comprador y en concepto de reserva le solicitó 500 euros. El ahora estafador utilizó el servicio de petición de Bizum para sustraerle ese importe. La vendedora se dio cuenta sobre la marcha del error, pero cuando intentó subsanarlo, el estafador no volvió a contestar. El supuesto autor ya ha sido identificado, pero aún no lo ha localizado. Desde la Guardia Civil recuerdan que las transferencias a través de Bizum no necesitan ningún tipo de autorización. El dinero se transfiere directamente a la cuenta del interesado. A más de 40 metros o a solo un palmo del suelo, cualquier altura es buena para practicar slackline, una moda urbana de equilibrismo que no deja de crecer aquí en Canarias. Para caminar por la línea se requiere coordinación, fuerza y sobre todo mucha concentración si no se quiere acabar en el suelo. En cada paso desafían a la gravedad y también al vértigo. Es adrenalina y vértigo. Una sensación que tienes que estar allí para vivirla, ¿no?
Es slackline, funambulismo en estado puro, donde el equilibrio depende del cuerpo y sobre todo de la mente. El tema es superarte a ti mismo, de esa lucha mental, de cada vez que te montas a la línea, pues intentar llegar un poquito más lejos. Poner los pies rectos, mirar a un punto fijo y levantar los brazos. Para aprender no es necesario colgarse a varios metros de altura, basta con un palmo para disfrutar de esta práctica. Es un deporte con el que compartes, de aprendizaje entre varias personas, el aprendizaje también individual de ti como persona, que es lo que te hace falta en la línea. En Slackline Tenerife llevan 10 años haciendo equilibrismo sobre la cuerda y lejos de lo que pueda parecer, este es un deporte seguro. No, peligroso no. Hombre, como cualquier deporte puedes tener alguna lesión, pero lo que es peligroso no, siempre todo el material que usamos es seguro y siempre lo tenemos como preparado para que por si pasa algo, rompe algo, pues tengas una seguridad. Puede asustar solo con verlo, pero cada paso la cuerda floja es pura adrenalina cuando se está colgado. En los deportes, la gran cita de este miércoles para las islas no estaba aquí, sino en Italia. Hablamos de la final de la CEF Challenge de voleibol y en esa final hemos tenido representación canaria. Una final que se puso complicada, Daniel Álvarez, y esta tarde no ha habido sorpresa. Pues no, Pilar, buenas noches, pero en cualquier caso, mucho mérito. El Aris Tenerife La Laguna llegó a ese encuentro definitivo para levantar un cetro continental por primera vez en su historia. Después del partido de ida en el Santiago Martín, que acabó, como saben, con 0-3 para el Scandicci, poniendo así cuesta arriba las opciones laguneras, hoy no se pudo levantar ese contundente resultado adverso. Las italianas se llevan el trofeo y el Aris se centra ya en la liga, sin olvidar el mérito tremendo de haber llegado hasta el episodio final. El partido fue ofrecido en directo a través de la página web de Televisión Canaria. En cuanto al fútbol, después de semanas complicadas, se agradece ver en la Unión Deportiva Las Palmas motivos para sonreír. En el pasado reciente, con la victoria ante el Valladolid y el futuro inminente, se espera el regreso de Pejiño. Puede que el próximo lunes. Y el Tenerife descansa hoy, pero fijamos nuestra mirada en la defensa, concretamente en los laterales. 4 jugadores se reparten 2 puestos. También este miércoles hemos tenido, de hecho tenemos todavía mucha actividad en baloncesto y también en balonmano. En un momento ordenamos todo, Pilar. En unos minutos estamos contigo, Dani. Hasta ahora. Vamos ahora a ver el tiempo que nos espera mañana. Parece ser que muchas nubes. Vamos a ver si tenemos muchas nubes. Victorio Pérez, es así, nos los confirma. Y el viento irá menos. Eso es, Pilar. Buenas noches. Mañana amaneceremos con muchas nubes por el norte de las islas de mayor relieve, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa también. Incluso no se descartan lluvias débiles y dispersas esta madrugada. Darán paso a claros en horas centrales del día. Intervalos de evolución en medianías, más compactos por el sur de Tenerife. A últimas horas volverá la nubosidad por el norte y en las islas orientales. Ampliamos todo después de los deportes y en una hora menos pisamos literalmente la luna. Hasta ahora. Bueno, eso habrá que verlo. Antes de despedirnos, les vamos a recordar que esta noche Televisión Canaria estrena Putin de espía a presidente. Es una serie documental que cuenta cómo el líder político ruso logró ascender al poder en Moscú, repasando su biografía e incluyendo grabaciones del propio gobernante ruso y testimonios de personas relacionadas con él. Será a partir de las 11:15. Les dejamos ya con los deportes. Gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche.